Los Tres Continentes y Tignar Project presentan El peregrinaje de Mancha de Luna. Mancha de Luna siempre fue un tigre distinto a los demás. Poco jugaba con los demás niños durante su infancia, cosa que dentro de su sociedad piramidal lo llevó a ser considerado falto de carácter, relegado a actividades básicas en la base de la pirámide social. Ni siquiera su familia pensaba que lograra ascender dentro de la sociedad. Sin embargo, como todos los de su especie, podía correr rápido, saltar entre árboles y otras habilidades ágiles inherentes a los tigri. Pero a pesar de eso, Mancha de Luna no era destacado para sus contemporáneos ni para sus mayores. Lo cierto es que durante su adolescencia gustaba de saltar entre los árboles y correr como todos los jóvenes en Tigris de Rind. Pero por sus escasas habilidades sociales, siempre hacía sus cosas en soledad, únicamente en compañía de su tigrillo emparentado, que adoraba más que nada en la vida. Ya desde niño, sus padres habían perdido la esperanza de que él aspirara a ascender en la pirámide social de su pueblo, por lo que en su casa era menospreciado. Esto, durante su infancia y adolescencia, empezó a forjarlo como un ser autónomo y en general alejado de su propia especie. Cuando llegó el momento en que cumplía su mayoría de edad y le tocaba emprender su año de silencio en la meseta solitaria, como era costumbre en su ciudad, hasta sus mismos padres pensaban seriamente que podría fallar e incluso morir lejos de su hogar. No obstante, Mancha de Luna estaba confiado en sí mismo, y esta tradición que para los tigris era algo trascendental, para él era una extensión más de su vida solitaria, e incluso lo veía como algo beneficioso porque nadie lo molestaría ni haría comentarios ofensivos durante un tiempo. A diferencia de muchas familias que despedían a sus hijos con ruido, grandes palabras y festejos el día que empezaba el peregrinaje antes de marcharse, Mancha de Luna solamente se levantó, preparó algunas cosas que consideró necesarias para su supervivencia, se despidió cortésmente de sus padres y hermanos, pero ninguno se tocó sus bigotes mostrando preocupación o le regalaron un ronroneo de cariño. A lo sumo, su hermana menor se le quedó viendo con sus grandes ojos y solamente le dijo: «Cuida tus orejas», como si hablara con cualquiera del pueblo. Así salió de su casa con rumbo a la meseta, mientras recorría el pueblo junto a su animal, sin que nadie se inmutara que el joven iba camino a volverse mayor de edad. El futuro era incierto. No sabía si al pasar los 300 días del año volvería a ver a sus familiares y a la gente del pueblo, pero pensaba que si eso sucediera, se evitarían muchos problemas. Lo único que le daba pena era saber que si llegase a morir, moriría también su animal, único ser vivo que le expresaba cariño e incondicionalidad. De modo que se propuso sobrevivir por su amigo y cuando pasaran los 300 días, decidir qué hacer en el futuro. El camino a la meseta fue de lo más tranquilo del viaje. Como tenía provisiones, esa parte de su peregrinaje la pasó totalmente feliz. Él sabía que su comida se le terminaría en algún momento. Al llegar a la meseta, iba a ubicarse cerca de alguna laguna o pozo en donde podría tener agua sin cargar cantimplora, además de poder pescar. Una estrategia conservadora que utilizaban seres como él, que no querían demostrar destrezas. Rara vez esto sucedía, puesto que la mayoría volvía a contar sus proezas
buscando renombre social después de cumplir la tradición. Entre más difícil fuera el peregrinaje, más elogios recibían. Pero para Mancha de Luna, sin ningún interés en lo social, eso no era problema. Y si volvía, no tendría ningún reparo en decir que buscó comodidad al borde de agua con una fuente de bebida y alimento constante. Después de 3 semanas caminando por la meseta, se instaló en un pequeño pozo de agua, no más grande de 3 casas de su pueblo. No había nada alrededor para resguardarse de la noche junto a su animal, por lo que se vio obligado a dormir abrazado al tigrillo para conservar un poco de calor. Al tercer día decidió dejar parte de sus pertenencias e ir a buscar ramas secas o cualquier cosa que le sirviera para hacerse una protección de ese momento en adelante. En esa primera salida encontró bastante paja útil para hacer fuego, junto a alguna que otra madera suelta, pero no encontró nada para hacerse una choza pequeña. La lluvia no le preocupaba, puesto que estaba preparado para resguardarse con una capa de lianas hecha en su casa. Así que cogió una madera no muy grande y la llevó al lugar que había escogido como punto de vida para el año. Allí amarró la capa por 4 esquinas, obteniendo un lugar para resguardarse de la lluvia estando acostado, lo suficientemente espacioso para que su animal también lo usara. En esos momentos de soledad, pensaba mucho. Incluso empezó a extrañar a sus padres y hermanos. Si bien era un ser solitario y apartado de ellos, sabía que estaban en algún lugar viviendo sus rutinas. Pero en ese peregrinaje no tenía seres cercanos, haciendo su soledad más notable. Además, le empezó a preocupar que su animal se mostraba incómodo al dormir a la intemperie. También lo preocupaba que pronto se iba a quedar sin comida, porque sabía que más temprano que tarde su animal se aburriría de comer el mismo pescado sacado del pozo. Así que sus preocupaciones siempre quedaban en el olvido por las necesidades de supervivencia. Pasaron 3 meses en que Mancha de Luna se dedicó a pescar, resguardarse y pensar sobre su vida al volver a Tigris de Rient. Se cuestionó seriamente por qué era un ser tan asocial, pero no lograba sentirse cómodo consigo mismo. En medio de esa rutina, una mañana vio que a la orilla del pozo había un pequeño pájaro flotando, luchando por volar. La imagen lo conmovió y vio en ese pájaro un reflejo de él mismo. Solo, sin ser visto, casi desprotegido, se acercó a él y lo recogió. Su tigrillo, que veía todo, movió la cola, pensando que iba a comer algo distinto a pescado. Pero en lugar de que su compañero matara al animal y lo pusiera en fuego, vio cómo le hizo una camita de paja donde ubicó al pájaro dándole calor. Mancha de Luna le explicó a su animal que el pájaro no era para comer y que debían cuidarlo los dos. Infortunadamente, el pajarito no logró sobrevivir. Sin entender muy bien por qué, Mancha de Luna lloró desconsolado por la muerte del animal y entre lágrimas agarró a la pequeña criatura, la puso en el agua donde la había recogido y la soltó. Su tigrillo, que lo acompañó a la orilla, vio como el pájaro se iba y empezaba a ser picoteado desde el agua por los peces. Después del suceso, Mancha de Luna se hundió en sus pensamientos, considerando la fragilidad de aquel pájaro
y su proyección en él. Sintió que así como la pequeña criatura, él estaba en una situación de vida o muerte, como no había entendido hasta el momento, por estar indiferente ante la situación. Cuestionó su propia vida y su aversión de no tener mayores proyecciones sociales como todos los demás de su pueblo. Pero lo confrontaba con su verdadera aversión sobre la imposición social, fastidiado de que se le juzgara por querer tener una vida distinta. Mientras pensaba estas cosas por casualidad, empezó a comer más frutas que pescado, agotado de tener que pescar todos los días, y poco a poco fue acostumbrándose a esa dieta. Algo que al tigrillo le animó, no porque comiera fruta, sino porque Mancha de Luna le expresó que podía ir a cazar para alimentarse. Algo raro, a sabiendas que si por algún accidente el tigrillo moría, también lo haría él. Entre la rutina, meditaciones y confrontaciones personales, avanzó el tiempo del peregrinaje. Sin embargo, en una noche silenciosa, él y su animal escucharon unos pasos extraños que merodeaban su lugar de estadía. En estado de alerta, estaban expectantes sobre qué podría producir esos extraños pasos. Mancha de Luna salió de su resguardo logrando ver a lo lejos una sombra que se movía en 4 o 6 patas. A lo lejos vio a la criatura quedarse quieta. En ese momento, su tigrillo salió corriendo hacia ella y aunque le gritó, no pudo detenerlo. Cuando el tigrillo alcanzó a la criatura, se supo que era un oso, que al verse sorprendido del felino, le lanzó un manotazo que lo mandó a volar mientras soltaba un chillido antes de que el oso llegara a donde había quedado tendido el animal para ultimarlo. Algo que hubiera significado la muerte del animal y del tigre. Mancha de Luna empezó a atacarlo con piedras, logrando acertar a uno de los ojos del oso, haciéndolo huir instintivamente. Mancha de Luna llegó a donde su amigo, lo vio respirar mal, lo alzó y lo llevó al refugio. Los siguientes días, ante la agonía del animal, Mancha de Luna creyó que se acercaba la muerte para los dos. Y dolido, lloró por no poder despedirse de sus familiares mientras cuidaba del animal. Afortunadamente, con el paso de los días, el animal empezó a animarse más, mostrando mejores signos. Después de un mes de cuidados, el tigrillo volvió a cazar por su cuenta. Con la mayor parte del tiempo del peregrinaje transcurrido, la mente de Mancha de Luna estaba más tranquila. Se sintió al borde de la muerte y esto hizo que sus pensamientos fueran más claros. La fragilidad que sentía la entendió como algo que todos los seres vivos tienen que sufrir. Empezó a pensar en lo peligroso del mundo, dado que las cosas podían cambiar de un momento a otro. Además, aunque extrañaba a sus familiares, aceptó que seguramente no lo recibirían con entusiasmo el día de su vuelta. A diferencia de momentos pasados, su mente se centraba en el futuro. En una de sus meditaciones, una mañana encontró unos huevos cerca de su lugar de estadía. Los recogió para llevarlos a su resguardo, donde los arropó entre la paja, mientras decidía qué hacer con ellos. Después de unos minutos escuchó un chillido fuera de su guarida. Al salir a ver qué era, descubrió un águila que volaba en círculos cerca de su ubicación. Entendió que los huevos serían de él y los sacó para mostrárselos. El águila al verlos, se abalanzó sobre Mancha de Luna. Instintivamente,
Su animal y él se resguardaron en un cambuche con los huevos, y el águila, que bajaba en picada, lo destrozó todo. A rastras salió del destrozo y colocó los huevos en el piso a una distancia prudente. El águila bajó, los miró, los recogió y se fue en vuelo. Cuando el ave se marchó, Mancha de Luna echó a reír, burlándose de su propia ignorancia. Como no faltaban más de unas semanas para el viaje de regreso, no se molestó en armar de nuevo su protección y durmió el resto del tiempo a la intemperie. En el viaje de regreso los invadió una nostalgia bonita. A pesar que sabía que los demás no habrían cambiado la actitud hacia él, se sentía feliz por volver. Su tigrillo compartía la felicidad. Asumió lo que se le venía y, siendo fiel a sí mismo, volvió con una decisión tomada frente a su futuro. Nadie lo esperaba al llegar. Entró al pueblo y solo algunos notaron que había llegado un nuevo mayor de edad. Fue a su casa, abrió la puerta y vio a su padre junto a su tigrillo. Este le dijo: volvías hoy. ¿Cómo te fue? Mancha de Luna le respondió: bien, me voy a volver cuidador de animales. El padre hizo un gesto con los hombros que daban a entender que le era indiferente. Mancha de Luna soltó una sonrisa. Se acarició sus bigotes y entró sonriente a su habitación junto a su tigrillo, que dando vueltas se acomodó en la estera y se puso a dormir. Lo que acabaron de escuchar es una producción de Tignar Project para los 3 continentes. Universo de fantasía de Nito. Todos los derechos reservados al autor. En la narración, Tomás Vélez. Ilustración, Klaus. Musicalización y diseño sonoro, Tignar Project. 2024.